Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos en presencia con la doctora Zuly Latuf, quien es gastroenteróloga, egresada de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, magíster en gastroenterología en la Universidad Central de Venezuela, doctora en ciencias médicas en la especialidad en motilidad gastrointestinal en el Hospital Español en México, entrenamiento en endoscopia terapéutica en el Hospital La Plata en Argentina y expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, en capítulo zuliano. Zuly, un placer para mí, sobre todo con estas credenciales, es toda garantía de que todo lo que se va a hablar aquí es sobre la experiencia. El tema de hoy es colon irritable, es un tema bastante común, muchas personas lo toman a la ligera, otras personas manejan el tabú, que es emocional 100%, de eso vamos a hablar, pero yo quiero que expliques fisiológicamente qué pasa cuando se da un diagnóstico de colon irritable. Bueno, realmente el término que se utiliza hoy en día a nivel mundial es intestino irritable, síndrome de intestino irritable. A veces no es tan fácil llegar al diagnóstico porque es un trastorno netamente funcional, donde la parte orgánica no es la causa. Entonces, a veces lo que hacemos es un diagnóstico por pensarlo por descarte, porque primero pensamos en algo orgánico, ¿no? Es simplemente un trastorno, un desorden de la actividad normal de la función intestinal. O sea, la función intestinal está organizada, va a depender de lo que le ordena el sistema nervioso central. Hay una respuesta ante cualquier estímulo a través del sistema nervioso central, donde hay entonces una respuesta de producción de líquidos, de movimiento intestinal, de peristalsis, etcétera. Es como decir una actividad organizada. Cuando es la función, es lo normal, es la fisiología de la actividad intestinal. Cuando hay intestino irritable, los pacientes tienen un trastorno de coordinación de la peristalsis. Además que intervienen una serie de estímulos de liberaciones de sustancias que son capaces de producir los síntomas. Porque estos pacientes tienen una característica muy importante, es que son hipersensibles al dolor. Ellos tienen una hipersensibilidad visceral, básicamente. Y la característica es dolor abdominal, porque hay una hipersensibilidad visceral y un trastorno de función que se traduce en el paciente como dolor. Es básicamente el síntoma cardinal. Imagínate una ola que tiene su movimiento normal y cuando existe un remolino, ese movimiento no es normal, está desordenado. Algo así pasa en la actividad peristáltica del intestino, que debe ser anterógrado, y entonces existe ese remolino de un trastorno retrógrado o simplemente pues se corta la progresión normal de esa actividad, de esa función, etc. Como que... Los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo, ¿cuáles serían? Porque, como te dije al comienzo, muchas personas inclusive toman de que, bueno, tienes que ir a un psicólogo porque lo manejan como 100% emocional. ¿Qué dices tú como experta en el caso? Porque sí, ciertamente hay muchas relaciones, muchas personas que tienen este diagnóstico están con un grado de ansiedad extremo, un grado de estrés extremo, son sensibles ante las emociones, cualquier tipo de emoción. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Cuáles serían los factores de riesgo altísimos donde detonen este tipo de sintomatología? Bueno, básicamente es como, afortunadamente, por decirlo, afortunadamente la prevalencia del intestino irritable, dependiendo de los países, es más o menos homogénea entre un 10 a un 15-16% a nivel mundial. Es más frecuente en las mujeres. Las mujeres somos más ansiosas. Quizás el riesgo, algunos expertos han dicho que la parte hormonal, los estrógenos, tiene que ver como base genética. Entonces, se dice que la actividad estrogénica
puede conducir a una alteración de estos enterocitos, que son las células enterocromafínicas que están alrededor de todo el tubo digestivo y son las que están liberando las sustancias que son las responsables de producir este trastorno de conducción eléctrica del intestino y producir entonces los síntomas, porque esto básicamente es un trastorno de conducción. No hay un problema orgánico, o sea, no es un tumor, no es una úlcera, es un trastorno de conducción, como te explicaba como la ola. Entonces, las sustancias hormonales estimulan esta liberación de enterocitos que son los capaces de producir las sustancias que son estas mediadoras de producir este trastorno. Y entonces dar los síntomas típicos. Por eso es más frecuente en las mujeres. La relación es alrededor de 3 a 1. O sea, por cada 3 mujeres, un hombre padece intestino irritable. Uno ve en la consulta donde casi el 70% son mujeres. Exactamente. Ahora, Zulia, aquella persona que no sepa que el síndrome como tal, como nombre, pero sí como sintomatología, y es importante darlo a conocer. ¿Cuáles son esos tipos? ¿Cuál es el síntoma principal o los síntomas para que las personas sepan cuándo pudieran tener ese tipo de trastorno? Claro, como tiene que ver con el intestino y el intestino grueso, aquí el problema es el intestino grueso, o sea, el colon, por eso se llama intestino irritable o colon irritable, como se llamaba hace unos años. Y por supuesto, ¿cuáles son las manifestaciones? Todo lo que tenga que ver con el colon. Y el síntoma más importante, más frecuente, donde está en el 98% presente, es el dolor abdominal. Hay dolor abdominal. Ese dolor generalmente está relacionada con las evacuaciones. O sea, al momento de la evacuación hay el dolor abdominal. Como son síntomas, que si dolor abdominal, trastornos de evacuación, por supuesto, todo lo que se le agrega, que es la distensión, los gases, todos esos síntomas que puede producirlo cualquier enfermedad, puede producirlo una infección, puede producirlo cualquier problema. Para eso existe durante muchos años, desde más de 2 siglos atrás, cuando se empezó a estudiar que había un problema funcional, que existía algo que estaba produciendo en algún grupo de pacientes que tenían problemas para evacuar, empezaron los expertos a tratar de agrupar los síntomas para poder hacer diagnóstico, porque es más fácil decir, bueno, hay un problema, tienes una úlcera, hay que tratar de la úlcera, mientras que tienes síntoma, pero no ves lesión. Entonces, para poder hacer el diagnóstico, esos síntomas debieron haberse agrupado. El paciente que cumpla con estas características, este paciente debe tener intestino irritable. Y por eso los expertos durante muchos años, a nivel internacional, a nivel mundial, de especialistas de todo tipo, cirujanos, gastroenterólogos, internistas, psicólogos, psiquiatras, fueron agrupando y se estableció un grupo de síntomas que es los síntomas de Roma, los criterios de Roma. Ya vamos por Roma 4. Eso quiere decir que le da una característica de síntomas más tiempo de los síntomas. Es decir, el paciente tiene dolor abdominal durante los últimos 3 meses, por lo menos 3 veces por semana. ¿Ve? Cuando el paciente acude y tiene que ya el 25% de los pacientes que tienen intestino irritable son los que acuden al especialista. La mayoría se va al médico general, se automedica, etcétera, ¿no? Entonces el 25% es el que acude al especialista y lo agrupa de esa manera. Entonces el síntoma cardinal es el dolor abdominal, que tiene sus características, tiene su tiempo de presentación. Eso es lo que está dentro del criterio de Roma, para poder decir, bueno, pareciera que cumple los criterios de tener intestino irritable, asociado a cambios en las evacuaciones, en el número de evacuaciones y en las características de las evacuaciones. Eso es un síntoma bien importante que lo debe saber el médico general, el médico internista, el médico a quien acude el paciente. ¿Cuál es el síntoma? El dolor. Cuando hay cambios en las evacuaciones, debería pensar, esto pudiera ser intestino irritable.
que va como más rápido a conducir el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento. Siempre se acompaña de la forma de las evacuaciones y el número de veces de las evacuaciones. Por eso el intestino irritable se ha clasificado en intestino irritable con estreñimiento, con diarrea y el mixto, que puede tener diarrea o puede tener estreñimiento. Increíble. Zuli, ¿a partir de qué edad se está presentando según tu casuística, ¿no? ¿Se presenta también en niños o adolescentes o ya tú ves que ya es una edad más adulta? ¿Se frecuentan más este tipo de...? Es más frecuente las edades de aparición por encima de los 18 años, en el adulto joven. Generalmente en el adulto joven, y se han evaluado casos de intestino irritable hasta más o menos 60 años, ¿no? Porque la tercera edad ya pues son patologías cuando hay otras enfermedades asociadas que generalmente vienen divertículos o algunos trastornos propios de la edad del colon, pues por eso no lo podemos englobar, porque la característica del intestino irritable es que el colon no tiene daño orgánico, sino simplemente fisiológico. Entonces, son en edades jóvenes, generalmente a partir el adulto joven, a partir de los 18 años, entre 18 y 40, 50 años, es la edad más frecuente de aparición. En los diagnósticos que me imagino que debes tener, donde allá dijiste esta edad, donde hay esta parte orgánica como son los divertículos en colon, que también es un padecimiento que es muy común, muy común. Cuando se une esos divertículos, esa parte orgánica con esta parte, Zuli, ¿tiene estrecha relación? ¿Es un ABC o es obligatorio que es casi siempre cuando hay divertículo presenta también la sintomatología de intestino irritable, Zuli, o pueden ser las cosas totalmente separadas? No, separadas porque como te digo, el dolor y las molestias que sufre un paciente por divertículos es un trastorno anatómico. Ahí hay un trastorno de que no hay movimiento y contracción del intestino por los divertículos, ¿no? O sea, pudiera parecerse, pero es otra característica. O sea, por eso te digo, los síntomas de intestino irritable se pueden parecer a cualquier enfermedad que lo produce que tenga que ver con el colon. Lo que pasa es que siempre se relaciona, tiene uno que tenerlo relacionado con el tipo y los cambios que hay en la evacuación. Eso es muy importante. Y la edad nos ayuda mucho a aclarar un poco y pensar un poquito más. Si tiene más de 60 años con estos síntomas, yo tengo que pensar más, esto será más divertículos, será que realmente un tumor o una lesión que pueda tener orgánica, mientras que si es más joven, yo tengo que pensar, pareciera más esto funcional, más intestino irritable. Eso es donde quería llegar, Zuli, a nivel de medicina preventiva, porque si se quiere, hay otros factores, por ejemplo, genéticos, donde si hay un familiar directo, donde haya sufrido algún tumor a nivel de colon, esa persona, inclusive adolescente, o adulto joven, debería hacerse mínimo una colonoscopia por año. Entonces, ¿por qué te quiero relacionar eso? Porque de pronto la persona se queda estática en eso y llegamos tarde a un diagnóstico quizás más severo y quizás el tratamiento pudiese ser un poquito más tardío. En cuanto al tratamiento, cuando es más funcional, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Y cuál sería cuando ya no es funcional, Zuli? Que tú tomarías ya entonces la medida de hacer otro tipo de depistaje, ¿no? Claro, una vez ¿cómo confirmamos el diagnóstico de intestino irritable? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero es importante, y como estamos en la era de la comunicación y de la enseñanza, es importante que esta patología no solo la maneje el gastroenterólogo, lo debe manejar desde el médico de primario, de atención primaria, porque es lo que tú dices, vamos a prevenir, porque podemos corregir un problema funcional que algunos expertos inclusive dicen que el intestino irritable es un problema, un trastorno que se controla, mas no se va a curar, porque es un trastorno del sistema nervioso central. Entonces, se va a controlar, pero tenemos que hacer el diagnóstico. Y para definir el diagnóstico y llevarlo al final del diagnóstico, aparte de los síntomas, tenemos que hacer una serie de exploraciones que corroboren que lo que estamos pensando como clínico es el problema. Son los exámenes de laboratorio. ¿Cuáles son los resultados del laboratorio de estos pacientes? Vamos a hablar de una persona o de un paciente que acude con síntomas de dolor abdominal, con cambios en la evacuación. Doctora, tengo estreñimiento, mis evacuaciones son tipo bolitas, tengo dolor abdominal,
tengo distensión, tengo gases, y yo pienso que es un intestino irritable. Entonces, los exámenes de laboratorio de ese paciente, si tiene intestino irritable, van a ser normales. Son laboratorios normales, completamente normales, la rutina, hematología completa, función intestinal, función general, todo va a estar normal. Y lo se adiciona un estudio, una exploración del colon, que pudiera ser radiológica o endoscópica. En la era de hoy en día, pues hacemos una exploración endoscópica donde demostremos que el colon está normal, no hay causa orgánica. Ese paciente lleva el diagnóstico de intestino irritable. ¿Cuál es el tratamiento? Por supuesto, para los síntomas. Tenemos que tratar los síntomas, aliviar el dolor, mejorar si es estreñido, mejorar las evacuaciones, el uso de laxantes, el uso de probióticos, si hay gases, distensión o diarrea, y también utilizar medicamentos que son los procinéticos propios del colon, como la trimebutina, por ejemplo, que nos ayuda a regular esa función intestinal. Pero son tratamientos que van dirigidos a los síntomas, ¿no? A diferencia de otra enfermedad orgánica que tenga. La dieta, la ingesta, que esa es la que menos les gusta en la terapia de las pacientes, cuando llegan a la ingesta. ¿Cuál sería la mejor ingesta, al menos en el momento de crisis, Zuli? Claro, cuando hacemos diagnóstico del intestino irritable, tenemos que clasificarlo y saber si es un paciente que tiene intestino irritable con estreñimiento o intestino irritable con diarrea o mixto. De acuerdo a la clasificación, es la dieta. Por supuesto, un paciente que es estreñido debe tener una dieta rica en fibras que deben ser fibras solubles o fibras insolubles. Generalmente nosotros manejamos, los gastroenterólogos, debemos manejar los criterios dietéticos con mucha responsabilidad, ayudarlos a que sepan qué comer y qué cantidades debe comer. Pero siempre en estas patologías debemos ir de la mano con el nutricionista. Nos ayuda el nutricionista porque pesa al paciente, talla al paciente y es su especialidad. Pero nosotros le damos la base. En caso de el estreñimiento, le vamos a dar dieta rica en fibra soluble e insoluble. Las fibras que son solubles son los vegetales, las frutas, y le decimos cuáles son los tipos de vegetales de frutas, la lechosa, el cambur, todo usted tiene que comer esto, tiene que comer estas frutas, estos vegetales, los vegetales verdes, bien lavados, bien tratados, todas las indicaciones. Y las fibras insolubles, que son los cereales, todos los tipos de cereales. Pero fíjate algo bien interesante, ¿no? El paciente de repente dice, me estoy comiendo cereales y lo que me dan sus gases y me da llenura y no me cura el estreñimiento. Porque el adicionar agua con la fibra es el buen resultado. Yo le digo a mis pacientes, si usted tiene una construcción y prepara una mezcla para hacer la pared más linda de su casa, pero esa mezcla los mejores materiales del universo, pero usted no le pone agua a esa mezcla, eso no le va a servir para nada. Entonces, igualmente, come fibra, no toma agua y lo que le va a producir es un problema a la fibra. Le da cólicos, le da distensión, igualmente en cantidades. Un adulto que pese entre 40 a 80 kilos debe tener un consumo de fibra en una porción de su comida entre 20 y 30 gramos. Eso significa una taza. Pero si se va a comer una caja de cereal, le va a producir daño. El adulto debe consumir entre 2 y 3 litros de agua al día. Esa es la recomendación saludable para una dieta sana y para una dieta saludable, y mucho más para este tipo de patología. Corregimos el estreñimiento. Si viene la diarrea, igualmente, ¿cómo lo vamos a corregir con la dieta? Con dieta antidiarreica. Claro, ahí también están las clasificaciones de síntomas leves, moderados a severos. Los síntomas leves generalmente los manejamos con dieta y algunos síntomas leves a moderados los manejamos con agregados
procinéticos, en el caso de las diarreas, algunos antidiarreicos, en el caso del estreñimiento, el uso de laxantes, y en los casos severos, pues que ya está en la pirámide de la severidad de los síntomas, es cuando ya damos otros tipos de medicamentos, inclusive tenemos que dar el uso de ansiolíticos, el manejo del soporte psicológico, del soporte psiquiátrico, porque recuerde que tienen esto mucho que ver con la sensación de estrés. Por eso hoy en pandemia lo estamos viendo en consulta, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. El colon está de verdad también en crisis en estos momentos. Es así. Zuli, aquí en Europa hay hay mucha intolerancia al gluten y cuando tú le preguntas, mira, ¿cuáles son las sintomatologías? Y se asemeja mucho a lo que estás diciendo, dolor abdominal, las heces de manera diarreica. ¿Cómo pudiéramos también descartar eso, no? ¿Qué haces tú a la hora? ¿Qué protocolo utilizas tú? O aquí, por ejemplo, en Europa es altísimo el nivel de intolerancia al gluten. No se sabe si de pronto en Venezuela igual es. Lo que pasa es que quizás no se va por esa vía. ¿Tú cómo tomas en cuenta eso, con la intolerancia? Claro, la intolerancia al gluten es una patología muy específica que es precisamente, su nombre lo indica, intolerancia al gluten, al cereal. Hay algunos tips importantes, como por ejemplo, la edad de aparición más frecuente de la intolerancia al gluten en las edades jóvenes, en los niños, en los adolescentes, pero no descarta que en los adultos, inclusive hoy en día, se sabe que la intolerancia al gluten puede aparecer a cualquier edad de la vida. ¿Okay? Pero hay algo muy importante, que el dolor abdominal causado en los pacientes con intolerancia al gluten es desencadenado por la ingesta de una comida con contenido de cereal, mientras que el intestino irritable no lo desencadena la ingesta de comida. Puede aparecer a cualquier hora. No, sí, es una buena diferencia. E igual, en los pacientes con intolerancia al gluten hay que pensarlo, hay que pensar en la patología, porque se parece a muchas cosas, pero generalmente tiene esa característica, es desencadenado por la ingesta de comida con cereales. De hecho, tan es así que aquí en los sitios de comida, por ejemplo, cuando hay un intolerante al gluten, tú le dices, mira, esto es sin gluten, y la persona lo come. Y si no le da ningún efecto, la persona se puede ir. Porque aquí, bueno, las leyes, por supuesto, demandan, y tienen razón, porque es una situación bastante alarmante. Hay personas que le dan muchísimo, o sea, la clínica es muy, muy fuerte. Es como tú dices, cuando ingestan entonces el gluten, de una vez detonan el dolor en ese caso. Zuli, el cigarro, licor, ¿son llevaderos en estos síntomas? ¿Es bueno, es malo o es inocuo? Bueno, el cigarro es malo en todo. Muy bien. En todo. Para todo, para todo. Imaginaba que le iba a decir. No hemos podido eliminar el cigarrillo, ¿no? Mucho más en Europa y en Italia hay ceniceros en las calles, Sí, en los parques. señor. Sí, señor. Es increíble. Pero no, bueno, no, es malo para todo. El licor es irritante. El licor es irritante, por supuesto, ¿no? Pero en pocas cantidades, por ejemplo, el vino, claro. Estos pacientes que sufren del colon, que tienen problemas independientemente de la etiología, o sea, de la causa, pues la cerveza para ellos es mala, porque la cebada produce fermentación inmediatamente, que son intolerantes, que sea al gluten o tienen intestino irritable, tienen un trastorno funcional y vas a ingerir algo con cebada, vas a producir una distensión mayor, hay sobrecrecimiento bacteriano y te da mucho más síntomas. A diferencia, por ejemplo, del vino, ¿no? Que ustedes en Europa se consume mucho vino, pues es más tolerado que las bebidas fermentadas. Zuli, en el escenario donde hay que poner todos los escenarios, el del precavido, el que ya está en el proceso y el que no le importa. Hay personas que por desconocimiento, inconsciencia, lo toman como que no importa, eso pasará, sigo con mi vida normal, no me importa, no sé, el nivel de tolerancia es superior,
¿qué te puedo decir? Hay tantas cosas. ¿Qué pasa si no va al especialista? ¿Qué pasa si esto se deja a la larga y bueno, y no se toma ningún tipo de medida alguna? ¿Qué pudiera pasar? ¿Cuál sería el pronóstico de esta persona o este paciente, Zuli? Con intestino irritable Sí, solamente. sí, sí. Bueno, eh, el paciente se acostumbra a vivir con los síntomas. El ser humano, el organismo como tal, es tan perfecto que logra moldearse a algunas cosas. Por eso te decía de la clasificación, porque hay síntomas leves, moderados y severos. Los síntomas leves, las personas, los pacientes pueden llegar a acostumbrarse, se acostumbran y se moldean. Bueno, me da dolor en tal parte, me da esto, me tomo el analgésico, como tal cosa, y se moldean. Pero llegan los que tienen síntomas moderados o severos, limita su calidad de vida. De hecho, estas enfermedades son causas que aparecen en la economía como trastornos, en la economía del país. ¿Por qué? Porque necesitan mucho gasto a la hora de consultas y son menos productivos, porque tienes síntomas moderados o severos. Lo que sí es que hasta la fecha, hasta el día de hoy, no se ha descrito que un intestino irritable pueda evolucionar a producir un cáncer, que es a lo que todos les tememos principalmente. No, a diferencia de la intolerancia al gluten, que si no lo tratamos sí puede evolucionar a ser un linfoma de intestino. Está demostrado, en bajo porcentaje, pero existe. En cambio, el intestino irritable no, precisamente porque es un problema funcional. No va a desencadenar un cáncer, pero te va a limitar, porque pueden evolucionar los síntomas, no te trataste, no mejoraste, pueden evolucionar los síntomas a moderados o severos y te vas a hacer un ser improductivo. Entonces ahí sí, al verse limitada su calidad de vida, su trabajo, la actividad social, su actividad familiar, ahí sí va a consultar. De manera Pero ya forzosa. se ven forzoso, pero se acostumbran. Hay muchos pacientes que consultan, no, yo tengo con esto más de 5 años, por ejemplo. Se acostumbran a vivir con el problema. Increíble. Zuli, en cuanto al COVID, el COVID está mutando de manera inmesurable, una cosa impresionante. Aquí comenzó de una vez, de una manera, ya está de otra manera, y en Venezuela de otra. Hay también ciertos signos a nivel gastrointestinales. Este sería unos síntomas. ¿Qué casos han tenido ustedes allá en Venezuela? ¿Se han dado casos donde se ha comenzado por este tipo de sintomatología, Zuli? Han habido pacientes que se han presentado con síntomas de gripes leves, síntomas de rinorrea y con diarrea. Son diarreas y las pruebas son positivas para COVID. Es lo que estamos presentando, más que dolor abdominal, diarreas. Y han salido, los tests han salido positivos, pero son menos los casos, ¿no? Menos los casos con Ok. síntomas digestivos, menos. Pero más que todo, ese es el que estamos viviendo más frecuente. Predominas más es la parte En, diarreica. en diarrea, como, ¿no? Como cualquier virus intestinal y todo. Ok, excelente. Bueno, Zuli, yo pienso que fue muy importante y valiosa tu información porque, bueno, diste los síntomas principales, ese ABC que debe darse para dar un diagnóstico como este, como es el síndrome de intestino irritable, como tú lo bien dijiste, y por supuesto tomar las medidas, como tú bien trabajas mancomunadamente, que me parece excelente trabajar mancomunadamente con un equipo multidisciplinario, como todos tenemos que hacer. Todos ustedes tienen que hacerse porque todos se necesitan y este COVID lo ha demostrado que todos los especialistas se han dado la mano forzosamente, porque antes los especialistas eran un poquito más recelosos, pero ahora están ya abiertos a que todos se tienen que ayudar, ¿no? Zuli, ¿dónde te podemos...? Dime. Que tenemos que trabajar en equipo. Claro, claro. Y me imagino que tú, nutricionista y psicólogo al lado, esos son tus Al dos lado. pilares. Exacto. Sí, sí, Zuli, es lo ideal. No debemos estar solos. claro, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, mi consulta es ahorita con estas épocas
cuarentena y de trastornos para poder salir y los horarios y todo, estoy en las mañanas, a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 12, en la Clínica Falcón. ¿En telemedicina estás haciendo, Zuli? ¿Telemedicina? Sí, estamos haciendo las consultas online y todo eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Zuli. En otra oportunidad, por supuesto, te tendremos de nuevo. Son tantas cosas lo que amerita la parte gastrointestinal, que de verdad que es maravilloso tener esta vía, este camino o esta ventana, porque ciertamente la salud preventiva es lo que se quiere. Y si podemos evitarla, ¿por qué no la hacemos? Es lo que queremos, prevenir enfermedad, hacer prevención, educar a las personas, no pacientes, sino a las personas, porque preferimos prevenir enfermedad que tratarlas ya con un problema más de complicación, pues. Y sobre todo los gastroenterólogos tenemos que ayudar a enseñar, nunca es tarde para aprender, tenemos que aprender a comer, sabemos que el intestino es el foco, tenemos que tenerlo porque tiene muchísimas bondades, pero puede producir muchísimos problemas. De hecho, hoy en día se habla de que nuestro sistema inmunológico está indemne y es fuerte cuando tenemos un intestino fuerte. Entonces tenemos que trabajar en pro de eso. Exactamente. Muchísimas gracias, Zuli. Lo haces de corazón, se te ve que lo haces con vocación, que es lo más importante. Ya por ahí tenemos la primera medicina, pero lo que tú has dicho es verdad, te gusta más es la preventiva más que la curativa, pero no importa, lo importante es estar. Zuli, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, me encantó. Chao.